Te dijeron que endeudarte a 30 años era el camino a la riqueza, pero hoy te demostraré con matemática pura por qué tu casa no es un activo, sino la trampa financiera perfecta. Si el título de este vídeo te incomoda, es porque vamos a desmantelar la mentira más grande que sostiene el sistema. Te despiertas, trabajas 8 horas, pagas tu hipoteca y crees que estás construyendo patrimonio, pero la realidad es que estás financiando la riqueza de otro. Todo lo que te han dicho tus padres, tus abuelos, sobre todo, tu amable asesor bancario sobre la compra de una vivienda, es una ilusión diseñada para mantenerte atrapado. Te han hecho creer ciegamente que tu casa principal es tu mayor logro financiero. Sin embargo, en pleno 2026, con la inflación devorando el poder adquisitivo, esa propiedad de ladrillos es en realidad un pasivo gigante que merma tu patrimonio neto mes a mes. La regla de oro del dinero es simple y despiadada. Si cada mes te saca dinero del bolsillo, no es una inversión, es una obligación. Deja de tratar tu vivienda habitual como si fuera una gallina de los huevos de oro, cuando en la práctica diaria es un auténtico lastre para tu flujo de caja. Mientras te congratulas en las cenas familiares por tu supuesto patrimonio neto, y miras cómo el valor de tu propiedad supuestamente sube en los portales inmobiliarios, hay una hemorragia invisible. Los costes ocultos de mantenimiento constante, los impuestos a la propiedad que nunca dejan de subir, los seguros obligatorios y los intereses hipotecarios están mermando silenciosamente tus finanzas. La mayoría de los orgullosos propietarios están a un solo cambio brusco en el mercado laboral o a una reparación mayor del techo de sufrir un desastre financiero absoluto. Y esto ocurre porque no comprenden la regla fundamental del flujo de efectivo. Se han encadenado voluntariamente a una estructura de hormigón que les exige inyecciones de dinero constante, confundiendo la tranquilidad emocional de tener un título de propiedad con la verdadera y matemática independencia financiera. Y aquí es donde quiero que abras tu mente a una verdad incómoda. Y si la compra más importante de tu vida fuera, en la dura realidad, lo único que te impide ser verdaderamente rico, existe una diferencia abismal, un abismo conceptual fundamental, entre tener un techo seguro bajo el cual vivir con tu familia y poseer un verdadero activo financiero que ponga dinero en tu cuenta bancaria mientras duermes. Pero el 90% de la gente, lamentablemente, no lo entiende. Hoy vamos a analizar fríamente los cálculos exactos que demuestran la verdad. Vamos a desnudar los números. Cuando firmas ese contrato de hipoteca, el banco celebra porque acaba de adquirir un activo garantizado a 30 años. Tú eres el activo del banco. Cada mes, tú trabajas arduamente para enviarles un cheque. Ese dinero que usas para arreglar tuberías rotas, pagar el impuesto predial y cubrir la prima anual del seguro, es capital inmovilizado. Es dinero completamente muerto. Hablemos del costo de oportunidad, el asesino más silencioso de la riqueza generacional. El costo de oportunidad es todo ese dinero que dejas de ganar por tener tu capital estancado en los ladrillos de la casa donde vives. Imagina que diste un pago inicial de $50,000. Ese dinero ahora está atrapado. No puedes ir al supermercado y pagar la cuenta con un ladrillo de tu sala. Tu casa es un activo ilíquido. Si necesitas ese dinero mañana para una emergencia o una oportunidad de negocio única, no puedes sacarlo fácilmente sin endeudarte más. Mientras tanto, si esos $50,000 estuvieran en un fondo indexado rindiendo un 10% anual de media, te estarían generando ingresos pasivos reales. Estarían trabajando duro para ti. En cambio, en tu casa, ese dinero está durmiendo, mientras la inflación reduce su valor real día a día. Te vendieron el sueño ideal de la casa propia, pero omitieron decir que la liquidez constante es el verdadero rey de las finanzas. Antes de entrar en la matemática brutal y desarmar de una vez por todas el mito de la revalorización, detente un segundo. Si esta información está rompiendo todo lo que creías saber sobre el dinero y quieres dejar de ser la víctima del sistema financiero tradicional, suscríbete a este canal ahora mismo y dale like. Aquí no romantizamos la pobreza, analizamos la cruda realidad matemática. Ahora, continuemos con los números puros. Supongamos que compras una casa por $300,000. Crees que en 10 años valdrá $400,000 y habrás ganado $100,000. Magia financiera. Falso. A esa supuesta ganancia debes restarle los enormes intereses del préstamo bancario durante esos 10 años. Resta el 1% anual mínimo en mantenimiento preventivo y correctivo. Resta los impuestos a la propiedad acumulados en una década. Resta los seguros. Cuando haces la matemática completa en papel, descubres que esos $100,000 de ganancias son, en realidad, una pérdida neta. Conoce a la familia Martínez. Una pareja trabajadora que ganaba muy bien decidió que era hora de dejar de tirar el dinero en alquiler.
Compraron una casa hermosa a las afueras de la ciudad. Su cuota hipotecaria inicial era igual a lo que pagaban de renta mensual, así que pensaron, somos unos genios financieros intocables. Pero el mes 1 se rompió el calentador de agua, $1,000 evaporados. El mes 6 llegó el reajuste del impuesto municipal, $2,000 menos. El año 2, una tormenta dañó el techo y el seguro puso trabas para pagar, $5,000 extraídos de sus ahorros. En 3 años, los Martínez, que antes podían ahorrar el 20% de sus ingresos viviendo de alquiler, ahora viven al día, asfixiados por su propia casa. Su flujo de caja mensual está completamente destruido. No tienen capital para invertir en la bolsa, no pueden permitirse iniciar ese negocio que soñaban y sienten que trabajan exclusivamente para mantener los muros de la casa. La trampa intelectual más grande es el mito de la revalorización garantizada. Los bienes raíces siempre suben de precio. Repiten todos. Sí, nominalmente los precios suben, pero el valor real del dinero cae fuertemente por la inflación. Si tu casa subió de valor un 5% en un año, pero la inflación general fue del 6%, adivina qué, tu propiedad perdió poder adquisitivo real en el mercado. Además, tu casa te cuesta dinero en efectivo sostenerla mientras esperas pacientemente esa mágica revalorización. Es una apuesta especulativa disfrazada magistralmente de inversión segura. Estás apostando a ciegas a que un comprador futuro te pagará más dinero del que tú gastaste en total, incluyendo los inmensos intereses de la hipoteca, gastos de cierre, impuestos y las infinitas remodelaciones. Es un juego peligrosísimo. Y cuando finalmente decides vender, te estrellas con altas comisiones de agentes inmobiliarios e impuestos sobre la ganancia de capital. La revalorización es un espejismo estadístico. Entonces, si los números son tan evidentes, ¿por qué absolutamente todo el mundo insiste en que debes comprar una casa? ¿Quién se beneficia realmente de esta narrativa impuesta? El enemigo común no es tu falta de inteligencia, es un sistema estructurado milimétricamente para extraer tu riqueza. Los bancos ganan miles de millones en intereses compuestos garantizados durante décadas. Los gobiernos locales recaudan impuestos perpetuos sobre la propiedad, penalizando de hecho tu tenencia año tras año. Las aseguradoras te cobran primas mensuales infalibles de las que no puedes escapar. Los corredores se llevan comisiones jugosas cada vez que el activo cambia de manos. Toda la inmensa maquinaria del sistema financiero gana dinero de forma constante y predecible gracias a tu casa, excepto tú. Tú eres el único que asume la totalidad del riesgo, la dolorosa falta de liquidez y las noches de estrés. El sistema te necesita endeudado para que seas un trabajador dócil, incapaz de arriesgarse a emprender por miedo a perder el techo. Es el momento exacto para el cambio de paradigma definitivo. Te doy permiso oficial para romper las reglas sociales obsoletas. Está perfectamente bien seguir alquilando. Alquilar no es tirar el dinero a la basura, es comprar estratégicamente un servicio fundamental. Un techo sin responsabilidades ocultas ni cadenas de capital inmovilizado. Es comprar extrema flexibilidad y previsibilidad matemática mensual. Tu alquiler mensual es el máximo absoluto que pagarás por vivir en ese lugar. Tu hipoteca, en cambio, es solo el pago mínimo que harás. ¿Qué es un verdadero activo entonces? Un verdadero activo es aquello que no requiere esfuerzo físico y mental constante para mantenerse y que, mes tras mes, deposita dinero fresco en tu cuenta bancaria. Un fondo de inversión sólido, un negocio escalable o bienes raíces, pero únicamente si son propiedades de inversión rentadas a terceros donde el inquilino paga todos los gastos y te sobra efectivo. Las residencias principales solo consumen. La verdadera riqueza generacional no se mide por los metros cuadrados de tu jardín privado ni por lo imponente que se ve tu fachada para impresionar a vecinos que no te importan. La verdadera riqueza se mide estrictamente en libertad de tiempo, en tener opciones ilimitadas, en no sentir asfixia financiera cuando llega el día 15 del mes y en poseer activos reales que financien tu estilo de vida sin que tú tengas que mover un solo dedo. Aferrarte emocionalmente a la anticuada idea de que tu casa es el mejor lugar para poner tu dinero solo te mantendrá corriendo en la rueda de hámster de por vida. Es hora de despertar a los números. Evalúa tus decisiones con la mente fría y calculadora de un inversionista profesional, no con la emoción frágil de un consumidor. Si este reality check rompió tus paradigmas y estás listo para construir riqueza real, suscríbete al canal ahora mismo y comparte este video con ese amigo que está a punto de firmar una hipoteca. Nos vemos en la cima.